Estas fueron las declaraciones de Felipe González en el Senado. Yo creo que está todo dicho, señor, pero tengo la obligación de hacer algo de relato de esto que puede ser interpretado de una manera más fácil. Había un presidente mexicano que cuando un periodista decía: lo que ha dicho es tan interesante que quiero pedirle que me permita escribirlo. Y el presidente le dijo: sí, escribe lo que quiera, pero no lo platiques. No va a hacer que se entere la gente. Bueno, vamos a ver, hoy es un día especial, señor. Es especial porque hace 4 años que empezó la guerra de Ucrania, y antes de ayer, y todavía continúa. No es la primera guerra que hemos vivido en Europa. La descomposición de la antigua Yugoslavia también lo fue. La primera víctima de la guerra, la primera es la verdad. No sabemos cuánto mal se ha hecho, pero sí sabemos que hay un agresor y un agredido. Y tenemos que estar con el agredido, con su lucha por mantener la soberanía y las libertades. Por tanto, indiscutiblemente hoy merece la pena recordar que nuestro apoyo al pueblo de Ucrania en la lucha contra un sátrapa con ambiciones imperiales como Putin. Punto y aparte, para no olvidar. Yo he tenido con Manuel García Pelayo una buena relación de amistad previa a todo lo que ocurrió con su presidencia del Constitucional en España. Es decir, cuando él vivía en Venezuela, terminó volviendo a Venezuela, era lo que Loinás llamaba un trascerrado, normalmente las raíces en cada parte, ¿no? Y tuve una intensa relación con él. Esa intensa relación con él, que era cordial, un jurídico militar republicano, me llevó a comentar con el rey Juan Carlos I, cuando visitaba Venezuela, debo decir, con las cosas que pasan, una política un poco caribe, ¿no? Porque debajo en su visita, cuando había un desfile militar, decía Juan Carlos I, rey de la República Española. Y ni siquiera era una contradicción, se lo aseguro, pero había algo de verdad detrás de eso. Por tanto, cuando iba a visitar Venezuela, tenía el programa normal de la visita al jefe del Estado. Y me preguntó en un momento, gobierno de Adolfo Suárez, ¿crees que habría algo interesante que no esté programado en la visita que cumple todos los requerimientos? Y sí, sería interesante que conociera a Manuel García Pelayo. Pero también sería interesante que no le hiciera caso del todo. ¿Y por qué? ¿Me puedes explicar? Sí, es fácil comprenderlo, porque él quiere que el papel del rey sea algo más que el papel del rey de Suecia, para entenderlo, ¿no? Que tenga una cierta capacidad. Por lo tanto, en esa parte en la que quiere reforzar los papeles de la corona, republicano, asesor de todos los presidentes democráticos desde que se recuperó la democracia en Venezuela, de todos, los asistió a todos, hombre, íntegro, que definió el final de ese proceso diciendo algo que la gente no puede conocer. Es decir, Venezuela no es una democracia fuerte, es una partitocracia fuerte con instituciones débiles. Y si alguno de los partidos que hacen esa imagen, dan esa imagen de fortaleza de la democracia venezolana, falla, arrastrará al otro partido, y sin instituciones podemos entrar en un periodo de inestabilidad. Eso lo decía poco antes de morir y poco antes del intento de Chávez de asaltar el Palacio de Gobierno. Dicho sea de paso, yo advertí a Carlos Andrés Pérez que era una osadía, porque había pasado por todos los cargos, de que le iban a dar un golpe de Estado.
Y me dijo que no, que eso era absolutamente imposible. Y algún día, no sé si me dará tiempo, contaré por qué. Por tanto, yo conocía mucho a García Pelayo y le pedí a Su Majestad el Rey Juan Carlos que hablara con él, pero que no se quedara con todo lo que él pensaba, porque al pasar por el proceso constitucional en España no iba a tener los poderes que el otro quería atribuirle a la corona, que eso se iba a reducir en el España. Pero claro, vivimos circunstancias y hoy conmemoramos como el intento de golpe de Estado, sin matices, que trataba de acabar con la democracia, que trataba de acabar con muchas intrigas alrededor. Dice que se desclasifica eso, lo otro. Por favor, que haya una ley que de verdad se parezca a todas las demás, a las demás de los países democráticos, para que haya de verdad un límite a esta extraña situación en la que vivimos, que hay supuestos secretos de Estado que se encuentran en todas las cancillerías, pero que no se encuentran en España. Esos secretos de Estado, yo he visto algunos libros sobre eso, de gente muy especializada, que encuentra más información en Londres, en París, incluso en Moscú, o en Alemania, que en España. Por tanto, esa anomalía la tenemos que superar de verdad. No es decir, vamos a desclasificar de una manera más o menos arbitraria A, B o C. A mí me gustaría que se conociera todo el proceso del 23F, sobre todo para comprender el papel, comprender de verdad el papel del rey Juan Carlos. Tardó mucho en reaccionar, pero ¿quiénes son los bobos que de verdad no saben lo que es la política? Los que son incapaces de comprender que tenía que pulsar cuál era la situación de todos. ¿Había alguna tentación de otra naturaleza? No, pudo haber trampas y engaños, pero tentación de otra naturaleza no. Tenía absolutamente claro el rey Juan Carlos, que por cierto fue rey constitucional avant la lettre. Antes de que la Constitución se hubiera aprobado, ya había cedido sus poderes. Por tanto, lo lógico es hacer justicia a los comportamientos de los seres humanos, incluso cuando son reyes. Y del 23F, la actuación de Juan Carlos I fue, no digo que fue ejemplar, fue algo más decisiva. En ningún momento de ese intento de golpe de Estado, España se quedó sin las libertades garantizadas en la Constitución. En ningún momento. Y no se debió a que hubiera, digamos, movimientos o libertades que se utilizaron entre la gente que estaba secuestrada en el Congreso de cualquier color. Por tanto, el papel del rey Juan Carlos fue un papel absolutamente determinante. Determinante en el restablecimiento sin interrupción del régimen de libertades, sin interrupción de las libertades básicas de todos los ciudadanos. Es un fenómeno bien curioso en un intento tan salvaje, lleno de balazos, como el intento de golpe de Estado. Ahora que se duda si uno quiere que desclasifiquen, yo quiero que desclasifiquen todo, de verdad, y que haya una ley que lo garantice todo, pero una ley que se parezca, que digo, a la británica, a la francesa, a la alemana. No podemos seguir estando así. Ya digo, conozco muchas obras de investigadores que encuentran datos que deberían encontrar en nuestras instituciones fuera de España, con toda facilidad, y no lo encuentran en España. Esta anormalidad no se puede mantener. Por tanto, estamos en un día de recuerdos, no diré de conmemoraciones, porque no hay nada que traer a la memoria, sí, de recuerdos, para resituarnos, y para resituarnos seriamente. ¿Por qué? Porque sí, lo que hay en todo el mundo es un retroceso de los valores de la democracia, en todo el mundo. De tal manera que los que creemos en la democracia, con el trípode en el que se sustenta, tenemos el sentimiento de irnos quedando en minoría. A mí no me molesta mucho estar en minoría,
es una buena plataforma para luchar y conseguir recuperar alguna vez ese sentimiento de mayoría en defensa de los valores de la democracia. Y también me parece estúpido lo que se oye, es que estamos en un camino que no sé cuánto. Aquí nos faltan libertades, sobran insultos y arbitrariedades, pero libertades no faltan. Aquí cada uno puede decir lo que le dé la gana, sin ninguna limitación. Ahora, que los insultos podían pasar a otro espacio que no fuera, desde luego, ni el Parlamento ni la calle. Tenemos que preservar la convivencia. Por tanto, hoy que estamos haciendo un homenaje a García Pelayo y a un magnífico libro de Eloy, magnífico libro. Pero, ¿por qué estoy contando estas cosas de viva voz? Por lo que decía antes del presidente mexicano. Decía, no, escribe lo que quiera, pero no lo platiques. Porque escribe lo que quiera quiere decir cuál es la limitación de lo que queda blanco sobre negro en un esfuerzo como el que has hecho. Su capacidad de divulgación, su expansión para que se haga de dominio público las cosas que vivimos. Bueno, García Pelayo era un republicano, militar republicano. Y fue Adolfo Suárez el que lo propuso. No fui yo, que era su amigo. El que lo propuso para presidir el primer tribunal, para formar parte y presidir después el primer tribunal constitucional. Y tuvimos una enorme fortuna. Tenía un gran entrenamiento, no solo vital, el entrenamiento de haber asesorado a todos los presidentes democráticos después de la dictadura venezolana, a todos. Y de tener un magnífico diagnóstico de la situación en Venezuela. Ojalá hoy lo tuviéramos igual. Y algunos que piden que se levanten las sanciones a Delcy como si hubiera hecho algún mérito hasta el momento, salvo obedecer algo a Marco Rubio. Por tanto, tendríamos que, por favor, tendríamos que situarnos. Manuel García Pelayo, en la parte que era amigo mío, pues siento mucho su ausencia, es una figura que trasciende a tantas otras, que hizo tanto bien, que pretendía tener más poder para la corona, señor, más. Por eso le dije al rey Juan Carlos, no le hagas caso, porque quiere que tenga un poder moderador, quiere que sea más un presidente a la italiana, y eso no va a ocurrir. Pues la dinámica en que estamos no va a ocurrir. Lo que sí quiero decir es que la corona en España es la institución más refrendada por la inmensa mayoría de los españoles de la historia de todas las monarquías europeas, en varias instancias. Por tanto, tiene una legitimación que merece la pena recordar. Y es verdad que en algún momento histórico, el que estamos recordando ahora como el 23F, se vuelve en clave. ¿Por qué tardó tantas horas? Les diré algo que nadie se va a atrever a decirle. ¿No sería una estupidez imperdonable que no supiera cómo estaban todas las guarniciones militares para hablar con todos y tratar de controlar ese movimiento de contagio? En ningún momento pasó por la cabeza del rey Juan Carlos, en ningún momento, digamos que cometer el error griego. Eso no pasó por su cabeza. Por tanto, señor, tengo 7 minutos, ya lo voy rebasando como es natural. Hablo poco del esfuerzo de Eloy, pero le doy una traducción que va a llamar la atención a la gente y a lo mejor te compran más el libro, que tampoco estaría mal, y nos enteramos de cosas de un gran interés, enorme interés, con una muy buena investigación y, entre otras cosas, nos enteramos de quién era Manuel García Pelayo y cómo se comportó el rey, el 23F. Muchas gracias. Gracias, señor. Gracias a todos.